Vamos a analizar en este vídeo algunas preguntas del apartado de biología molecular relacionadas con las propiedades biológicas del agua que han ido apareciendo en los últimos años en exámenes de BAU del Principado de Asturias. En esta primera pregunta nos dice que Catherine Dulac y Xiaowei Zhuang elaboraron el primer atlas de neuronas osmoreceptoras del hipotálamo del gato. Estas neuronas detectan la subida de la osmolaridad y disparan la sed. La osmolaridad de los fluidos corporales equivale al 0,9% de cloruro sódico, mientras que la concentración de cloruro sódico en el agua de mar es del 4%. En el apartado A se pregunta qué sucede en las células del organismo si se ingiere agua de mar y qué proceso físico-químico es el responsable. Tal como nos indican en la introducción a la pregunta, el agua de mar posee una concentración de sales muy superior a la que encontramos en el interior de las células. Debemos tener en cuenta que la membrana de la célula es una membrana semipermeable que deja pasar el agua, es decir, al disolvente, pero no deja pasar la sal, es decir, al soluto. En el caso que nos ocupa, la concentración de soluto en el interior y el exterior de la célula es muy diferente y para compensar esta diferencia de concentración, el agua saldrá del interior de las células hasta el exterior, es decir, la célula se deshidratará. Este movimiento de agua a través de la membrana se debe a un fenómeno físico-químico conocido como ósmosis. En el apartado B nos preguntan qué tipo de enlace se establece entre una molécula soluble en agua y las moléculas de agua. Podemos decir que el agua se une a las moléculas disueltas en su interior mediante una serie de enlaces debidas a diferencias de cargas eléctricas y que se denominan interacciones hidrófilas. Estas interacciones hidrófilas normalmente se basan en el hecho de que el agua se comporta como un dipolo, es decir, como una molécula polar. El oxígeno, que tiende a atraer con más fuerza los electrones de enlace, posee una pequeña carga negativa, mientras que los dos átomos de hidrógeno tienen una pequeña carga positiva, de forma que la molécula actúa como un pequeño dipolo. Las interacciones entre la molécula de agua, que actúa como un pequeño dipolo, y los solutos, que normalmente tienen carácter iónico, se deben a diferencias de carga. De este modo, la parte negativa del agua, es decir, el oxígeno, se unirá a la parte positiva del soluto, en este caso, los cationes de sodio. Y la parte positiva de la molécula del agua, es decir, los átomos de hidrógeno, se unirán a la parte negativa del soluto, en este caso, dado que se trata de cloruro sódico, al anión de cloro. En el apartado C nos preguntan cómo se llaman las sustancias que no son solubles en agua. Bien, las sustancias o moléculas que no se disuelven en agua se denominan genéricamente sustancias hidrófobas. Estas sustancias hidrófobas suelen corresponder a sustancias sin carga eléctrica ni polaridad, es decir, sustancias apolares, sobremanera si son de gran tamaño, de manera que una sustancia será tanto más hidrófoba cuanta menor sea su polaridad, es decir, cuanto más apolar sea y cuanto mayor sea su tamaño. En el apartado D nos explican que las células se pueden cultivar en un medio controlado, pero su metabolismo tiende a bajar el pH del medio donde se encuentran, y preguntan cómo se puede mantener el pH constante. Para mantener el pH suelen usarse disoluciones tampón. Las disoluciones tampón suelen consistir en mezclas de sales, siendo muy habituales las mezclas de sales ácidas y diácidas, como por ejemplo una mezcla de fosfato ácido de sodio y fosfato diácido de sodio. En el apartado A de esta segunda pregunta nos pide que indiquemos dos tipos de moléculas presentes en todas las membranas celulares, indicando una diferencia entre la membrana plasmática y otras membranas del interior de la célula. En las membranas celulares podemos destacar dos componentes fundamentales, los fosfolípidos y las proteínas. En cuanto a las diferencias entre la membrana plasmática y otras membranas interiores, podemos destacar que muchos fosfolípidos y proteínas de la membrana plasmática tienen en su cara externa árboles de azúcares que forman una cobertura externa que se denomina glicocáliz y que normalmente no aparece en las membranas interiores de las células. Además, las proteínas de la membrana plasmática tendrán entre sus componentes transportadores y receptores específicos, que no aparecerán nunca en las membranas interiores, es decir, las proteínas de membrana del exterior y las proteínas de membrana de las membranas interiores serán totalmente distintas. En el apartado B nos dicen que se dispone de un tubo en U como el que aparece en la figura 1, en el que los dos brazos están separados por una membrana con las mismas propiedades
de una membrana plasmática. En el brazo A se añaden 50 ml de una solución de 1 gramo por litro de glucosa y, simultáneamente en el brazo B, se añaden 50 ml de una solución de 25 gramos por litro de glucosa. Indique qué ocurrirá en el tubo al cabo de un tiempo. Se llegará a la situación indicada en la figura 2, a la situación indicada en la figura 3 o permanecerá como en la figura 1. Razone la respuesta. Supondremos que la membrana que separa las dos partes del tubo es semipermeable, es decir, permeable al agua pero impermeable a la glucosa, y que no existen ni transportadores ni canales. Con estas premisas, dado que en la zona B se añade una concentración de glucosa más concentrada y que la glucosa no atraviesa la membrana, el agua tenderá a desplazarse de la zona A a la zona B para compensar la diferencia de concentración por un proceso de ósmosis. Por lo tanto, se llegará a una situación como la indicada en la figura 2. En el apartado C nos dicen que además de la función de limitar la célula, es decir, de separar el citoplasma y sus orgánulos del medio que lo rodea, la membrana plasmática participa en otras funciones o procesos importantes para la célula. Enumere 2 de tales funciones y explique brevemente en qué consisten. Aquí podemos desarrollar varios ejemplos. Una función de las membranas celulares es, por ejemplo, la recepción de estímulos externos por medio de las proteínas receptoras, es decir, la función de regulación de las células, de captación de estímulos del exterior y traspaso de información del exterior al interior. Otra posible función es el transporte, ya que además de separar el medio externo del interno, la membrana es responsable del transporte de sustancias entre el medio externo y el medio interno, es decir, el transporte de sustancias del exterior al interior de la célula y del interior al exterior. También podríamos explicar que las membranas de las células se encuentran en los sistemas de señalización y reconocimiento celular, es decir, todos los sistemas que permiten a una célula reconocer a las células vecinas e identificar a las células que son de nuestro propio cuerpo. Finalmente podemos referirnos a acciones enzimáticas, ya que algunos procesos enzimáticos, como varias de las reacciones del ciclo de Krebs que tienen lugar en la mitocondria, se deben a proteínas o enzimas que se encuentran anclados a la membrana. En el caso del ciclo de Krebs, enzimas que se encuentran ancladas a la membrana interna de la mitocondria. En la introducción de esta tercera pregunta nos dice que en zonas donde el calor ambiental es muy elevado, se multiplican en los medios de comunicación los consejos para que la población de esos lugares beba líquido en cantidades abundantes, como medida para evitar la deshidratación. Pero no hay que pasarse, ya que podrían caer en el extremo contrario, la hiperhidratación, también llamada intoxicación por agua. La cantidad de agua presente en el organismo está estrechamente ligada a la cantidad de electrolitos. En el apartado A nos pide que expliquemos razonadamente la diferencia entre ósmosis y diálisis. La ósmosis es un proceso físico-químico que explica el movimiento de un disolvente a través de una membrana semipermeable que no deja pasar al soluto. Cuando entre los dos lados de la membrana semipermeable hay una diferencia de concentración del soluto, el disolvente se moverá desde la zona más diluida a la zona más concentrada para compensar esta diferencia de concentración. Y este movimiento del disolvente es lo que conocemos como ósmosis. La presión que causa el movimiento del disolvente a través de la membrana se denominará presión osmótica. La diálisis, en cambio, aparece cuando separamos sustancias aprovechando su paso diferencial a través de una membrana. Es decir, contamos con una disolución, una suspensión con dos solutos y la membrana actúa como membrana diferencial que sería impermeable para uno de los solutos pero permeable para el otro. Esta diferencia de paso de sustancias a través de la membrana suele deberse a diferencias de tamaño, separando solutos en disolución, es decir, cristaloides que atraviesan la membrana porosa, de solutos en suspensión, es decir, coloides que no pueden atravesar los poros de la membrana ya que son demasiado grandes para pasar por ellos. De esta forma, la diálisis nos servirá para separar las partículas en suspensión, es decir, los coloides que quedarán atrapados a un lado de la membrana, de las partículas en disolución, es decir, los cristaloides que pueden atravesar esta membrana libremente. En la pregunta B nos dicen que la concentración de cloruro sódico en sangre es de 0,9 gramos por cada 100 mililitros y nos preguntan ¿qué ocurriría si colocásemos eritrocitos humanos en agua destilada, solución salina
de 9 gramos por litro, solución salina de 3 gramos por cada 100 mililitros, solución salina de 9 gramos por cada 100 mililitros, justificando nuestras respuestas. Si ponemos los eritrocitos en agua destilada, el agua tiene lógicamente una menor concentración de sales que el eritrocito, por lo que el agua pasará desde el medio externo al interior del eritrocito. Esto provocará que el eritrocito comience a hincharse y normalmente se destruirá por un proceso conocido como lisis osmótica. La solución salina de 9 gramos por litro tiene la misma concentración de sales que la sangre, ya que la sangre son 0,9 gramos por cada 100 mililitros, es decir, la concentración de la solución salina y la concentración de la sangre es exactamente la misma. Dado que la solución tiene la misma concentración de sales que el eritrocito, el medio es isoosmótico, por lo que el agua no se moverá, es decir, llegaremos a un estado de equilibrio osmótico. ¿Y qué sucede si la concentración de la solución salina es de 3 gramos por cada 100 mililitros? El medio, es decir, la solución salina, tiene una mayor concentración de sales que el eritrocito, por lo tanto el agua tenderá a pasar del interior del eritrocito al medio. El agua se escapa del eritrocito, es decir, el eritrocito perderá agua, reduciéndose de esta forma drásticamente su tamaño. ¿Y qué sucede finalmente si la concentración de sal es de 9 gramos por cada 100 mililitros? En este caso la solución, es decir, el medio, tiene una concentración mucho mayor de sales que el eritrocito, por lo que el agua tenderá a escaparse del mismo, es decir, a pasar del interior del eritrocito al medio externo. Por eso el eritrocito perderá agua rápidamente, reduciéndose bruscamente su tamaño y colapsando. En el apartado A de esta cuarta pregunta nos piden que dibujemos esquemáticamente un corte transversal de membrana plasmática en el que figuren 3 elementos con diferentes características moleculares. Lo primero que debemos de dibujar son los fosfolípidos, con una parte que nosotros dibujaremos en rojo y que constituye la zona polar del fosfolípido, y una parte que son los ácidos grasos y que constituyen la zona apolar o la zona hidrófoba. Y debemos dibujar los fosfolípidos de forma que constituyan una bicapa, es decir, debemos formar la bicapa lipídica de fosfolípidos. Dentro de la bicapa de fosfolípidos debemos incluir el segundo tipo de moléculas que podemos encontrar en la membrana, que son las proteínas. Dibujaremos así una proteína de membrana. Para incluir un tercer tipo de molécula podríamos dibujar un árbol de azúcares, es decir, un polisacárido que podríamos enganchar a la parte externa de la proteína de membrana, de forma que tendríamos una glicoproteína que en la parte externa posee un árbol de azúcares unido. El apartado B nos pide que indiquemos brevemente qué consiste el transporte activo. El transporte activo consiste en el movimiento de sustancias a través de la membrana plasmática en contra de gradiente de concentración. Es decir, promueve el movimiento de sustancias desde zonas más diluidas a zonas más concentradas. Este movimiento en contra de gradiente siempre supone un consumo de energía. Esta energía puede obtenerse bien mediante el transporte de otra sustancia a favor de gradiente, hablándose entonces de cotransporte, o bien mediante el consumo de moléculas energéticas como por ejemplo ATP. Estos transportadores se denominan bombas. El apartado C nos dice que la figura representa esquemáticamente la modificación que tiene lugar en las células vegetales en función de la concentración salina del medio externo. Indique cuál de las dos figuras A o B se corresponde con un medio externo de mayor concentración salina. Indique brevemente por qué se produce la modificación que aparece en la figura. Atendiendo al dibujo, parece claro que en el medio B hay mayor concentración salina en el exterior de la célula que en su interior. Esta diferencia de concentración hace que el agua tienda a abandonar la célula y salir al medio externo por el proceso físico-químico que ya describimos antes y que denominamos ósmosis. Y es que debido a la ósmosis el agua tenderá a pasar de la zona donde la concentración de sales es menor a la zona donde la concentración de sales es mayor. Por eso el agua saldrá de la célula, pasará de la célula al exterior y la pérdida de agua del citoplasma celular hace que la célula pierda su volumen y se contraiga tal como vemos que sucede en la figura B.
La quinta y última pregunta explica que un equipo investigador de la Universidad de Oviedo y del Instituto de Astrofísica de Canarias ha descubierto y caracterizado un exoplaneta en enero de 2019. El planeta K2-286 se encuentra en el límite interior de la zona de habitabilidad, de modo que, bajo las condiciones adecuadas, podría mantener alguno de los requisitos indispensables para el desarrollo de la vida. En el apartado A nos indican que la imagen adjunta representa un principio inmediato no exclusivo de los seres vivos. Nos piden que identifiquemos la sustancia representada y expliquemos los criterios que hemos utilizado para ello, detallando qué representan los átomos señalados con las letras X e Y, los tipos de enlace existentes entre los átomos X e Y de cada molécula, así como los representados por los números 1. Podemos comprobar que cada una de las moléculas representadas está formada por la unión de 3 átomos. Contamos por una parte con un átomo X que es de mayor tamaño, y con 2 átomos Y iguales entre sí y de menor tamaño que el átomo X. La molécula además tiene una cierta polaridad, es decir, funciona como un pequeño dipolo, con las cargas positivas desplazadas hacia el átomo Y y las cargas negativas desplazadas hacia el átomo X. Con estas premisas podemos concluir que estamos ante una molécula de agua, es decir, H2O, el que representa un átomo de oxígeno, mientras que el Y representa los átomos de hidrógeno. Dado que se trata de una molécula de agua, podemos también deducir que entre los átomos X e Y se constituyen enlaces covalentes. El número 1 representa los puentes de hidrógeno que se establecen entre 2 moléculas de agua debido a que esta molécula posee un carácter polar, es decir, funciona como un pequeño dipolo y existe una cierta atracción entre 2 moléculas distintas por atracción dipolo-dipolo. En el apartado B nos pide que indiquemos 4 funciones biológicas que realiza esta sustancia en los seres vivos, indispensables para el mantenimiento de la vida, señalando para cada una de ellas la propiedad físico-química que le confiere dicha propiedad. Un ejemplo es la capacidad del agua de actuar como disolvente universal. El agua actúa como disolvente gracias a que, debido a su carácter polar, tiene gran capacidad para disolver multitud de sustancias, sobremanera sustancias iónicas como las sales minerales y sustancias con carácter polar. También podemos hablar de cómo el agua actúa de soporte de reacciones químicas, ya que el agua está en estado líquido a temperatura ambiente, entre los 0 y los 100 grados Celsius, gracias a los puentes de hidrógeno que se forman entre las moléculas de agua. Podemos asimismo explicar la importancia del agua a la hora de regular la temperatura de los seres vivos, ya que el agua posee un elevado calor específico y se requieren cantidades de energía, es decir, de calor, relativamente elevadas para provocar un cambio de temperatura de la misma, ayudando de esta manera a mantener la temperatura corporal de los seres vivos más o menos constante. Otra propiedad interesante interviene en el movimiento del agua a través de los capilares, ya que el agua posee una tensión superficial bastante elevada, lo que ayuda, por ejemplo, al ascenso del agua a través de los capilares en las células que constituyen el xilema de las plantas. Estos son solo 4 ejemplos, pero existen otras propiedades que podrían incorporarse a la hora de resolver esta pregunta. Por ejemplo, hablar de la cohesión interna y de cómo el agua actúa como un buen soporte físico, o hablar del grado de disociación y del pH del agua, de la elevada densidad del agua y de cómo el agua posee una densidad anómala, mayor en estado líquido que en estado sólido, y de esta forma ha permitido el desarrollo de la vida incluso en condiciones de bajas temperaturas. Esto entre otras muchas.